¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Jimena Barbero. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa A Fondo. En esta ocasión estaremos hablando con la doctora Silvia Chávez Gallegos. Ella es jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Infantil. Para platicar sobre el cáncer. Creo que es un tema que nunca sobra, que nunca está de más hablarlo, conocerlo, saber identificarlo y saber tratarlo y sobre todo acudir con quienes saben de este tema. Silvia, ¿cuál es la situación actual a nivel global en cuanto al cáncer? Bueno, creo que es un tema muy importante. Además, febrero en especial tiene dos fechas, que es el 4 de febrero, que es el Día Internacional del Cáncer, donde es una conmemoración de todos los tipos de cáncer del mundo. Y bueno, el 15 de febrero, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Las estadísticas actuales en el mundo se diagnostican 10 millones de personas al año. O sea, la cantidad de pacientes nuevos en el mundo, sobre todo adultos, es muy grande. De esos 10 millones de personas, no se calcula porque lo saben bien, 400,000 corresponde a menores entre 0 y 19 años. Aparentemente es una cifra pues chiquita comparada con todos los adultos, sin embargo representa una causa importante de mortalidad en los niños y en los adolescentes. Entonces, en el mundo eso es más o menos lo que se está diagnosticando. En México, en relación al cáncer de niños, que es a lo que yo me dedico, se diagnostican entre 6,000 y 7,000 casos nuevos al año. En el adulto, la última cifra que recuerdo son más o menos 198,000 pacientes al año. O sea, también hay una diferencia importante, pero bueno, vuelvo a repetir, en relación a la morbilidad y mortalidad en el niño es muy, muy importante esta cifra. ¿Las cifras han crecido de, 10 años a la fecha? Sí hemos tenido un aumento. Tiene muchos factores para decir que hay un aumento importante en el cáncer. Uno, que se diagnostican más, cosa que a lo mejor algún paciente, tanto adulto como niño, podía morir sin diagnóstico. Hay más maneras de diagnosticarlo, sobre todo un poquito más de manera oportuna. Hemos cambiado mucho nuestro ambiente y hemos hablado de epigenética, y entonces sí hay una cantidad mayor, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Hemos cambiado el ambiente, la manera de comer, el sedentarismo. Entonces todos esos factores contribuyen a que la cantidad de pacientes que se diagnostican sea mayor. Ahorita me gustaría profundizar en estos factores que tú estabas señalando, el medio ambiente, el sedentarismo. Algunos ejemplos quizá a lo mejor para que la gente pueda identificar como que está cerca de algún factor de riesgo o está viviendo con algún factor de riesgo. En el adulto es muy importante la prevención. Ya tiene muchos años en que se empezó a hablar de ciertos factores. Inicialmente decían, bueno, si sigues estas reglas o evitas estas cosas o haces estas cosas, previenes el cáncer, en algunos tipos de cáncer en el adulto hasta en el 30%. Lo dijeron no, en el 50%, y actualmente se calcula que si los hacen de manera correcta puede ser hasta un 70% de prevención. Y pareciera que es muy sencillo, pero a veces la gente no lo hace. Uno es la alimentación, bajar el consumo de azúcar, es bien importante, de sal, bajar el consumo de embutidos, por ejemplo. Todo lo ultraprocesado. Todo lo ultraprocesado, eso sería fantástico. Comer lo más saludable que se pueda, ese sería el primero. El segundo, evitar sustancias tóxicas. Una sustancia tóxica que es permitida y que inicialmente solo se asociaba a cáncer de pulmón es el tabaco. El tabaco tiene relación con muchas enfermedades además de cáncer, pero en cáncer no solamente de pulmón, sino de mama, de páncreas, de lengua, boca, ¿no? De boca, exacto. Entonces, el tabaco, las bebidas alcohólicas y las drogas, todas ellas, si las evitamos, disminuimos la posibilidad de tener cáncer. Y por último, evitar el sedentarismo. Cada persona, de acuerdo a nuestra edad, debemos de hacer cierto nivel de ejercicio, ¿no? El adulto mínimo debería caminar 30 minutos al día, 6 días a la semana, mínimo. Y así también los niños, en el niño está muy marcado el evitar
estar en la pantalla. Ajá. Y entonces hay muchas razones por las cuales deben de evitar antes de los 5 años estar en la pantalla, pero una de ellas es el sedentarismo, ¿no? Un problema grave que tenemos nosotros en México y en el mundo, pues es la obesidad infantil. Entonces la obesidad, si comes mal, no haces ejercicio y usas sustancias tóxicas, es como un círculo vicioso. Y la obesidad en general es un factor importante, predisponente. La última vez que lo revisé estaba asociado como a 16 tipos de cáncer. Entonces, sí es prevenible. Ahorita antes de entrar al aire te preguntaba, yo tenía esa duda, porque una cosa es detectarlo a tiempo para recibir un tratamiento oportuno, pero si genéticamente alguien lo trae, ¿puede prevenirlo con estos 3 puntos? Quizás hay, en relación a la disposición genética, el porcentaje es muy poquito y quizás ahí no podemos hacer, sí va a mejorar, Ajá. sí lo va a evitar, a lo mejor lo vamos a detectar muy a tiempo si hace todo esto, y los tipos de cáncer asociados realmente a una predisposición genética es como del 5%. Entonces el resto sí podemos prevenir, ¿no? Prevenir, aunque realmente la causa exacta de los diferentes tipos de cáncer no la conocemos, pero haciendo estas medidas sí baja mucho el porcentaje de la posibilidad de tener cáncer en el adulto, ¿no? Porque también me han preguntado mucho del niño, ¿no? Que es a lo que yo también veo. Y si hay un factor prevenible en el niño, que lo dices ahí, así como los otros, es muy sencillo. Ajá. Un factor que está demostrado que puede evitar, sobre todo relacionado con leucemia, que es el cáncer más frecuente en el niño, es alimentar al seno materno. Incluso el niño que se alimenta al seno materno, a diferencia del que no, el que no tiene incluso de 20 hasta 50 veces más posibilidades de tener leucemia que el que sí se alimenta al seno materno. Entonces es un factor importante de protección. De ahí fuera, bueno, factores de protección no hay muchos, y en el niño lo que tendríamos que hacer es diagnóstico oportuno. Entre más pronto llegue, mucha más posibilidad de curación. Que ahorita regresando, bueno, todavía nos vamos a ir a corte, pero en el segundo bloque me gustaría justo profundizar un poco más en el tema de los niños, de las niñas, que nos platiques cuáles son los tipos de cánceres, ya decíamos, la leucemia es el más común, y sobre todo que nos ayudes como padres, madres de familia, a identificar, a decir, a mi hijo le está pasando esto, ojo ahí para ir con un especialista. Mientras me quisiera regresar a este 5% que decías que hay predisposición genética. O sea, son tipos de cánceres que tienen, ¿cuáles son los que tienen mayor predisposición? Sobre todo mama, hablando de mujeres, quizá podríamos hablar de mama colon en el hombre. Se pueden mapear incluso ciertos tipos de cáncer. Hay un ejemplo muy famoso de Angelina Jolie. Ajá. Donde muchos miembros de su familia, sobre todo primera línea son mamás y hermanas, ¿no? Okay. Se buscan alteraciones genéticas, un gen ahí que puede producir cáncer, y entonces ahí podemos hacer medidas preventivas antes. Si mi mamá tuvo esa alteración y se buscó y tuvo ese gen, y yo si tengo predisposición genética, pues además de las medidas que mencioné, si mi mamá que tuvo esta alteración debutó a los 40 años, que es lo que más se asocia con jóvenes, las alteraciones genéticas, pues a lo mejor se recomienda que si yo normalmente sé que la mastografía la puedo hacer a los 40, a lo mejor desde los 30 ya me estoy haciendo un ultrasonido, ¿no? Ya se hacen estos mapeos en México, pero es complicado, se hacen más, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, algunas otras medidas como las que hizo esta artista, que suelen ser más drásticas, ¿no? Sí. Que se cambió los senos y también los ovarios y todo. Entonces, estas genes que son los BRCA, así se conocen, si pudieran tener predisposición genética, y lo vemos mucho cuando en una familia hay varias mujeres con cáncer de mama, por ejemplo, pero que además debutan antes de lo esperado, ¿no? Y entonces ahí quiero pensar que podría ser una prevención más focalizada, más, ahorita comentabas, por ejemplo, el cáncer de mama, pues generarte la mastografía a una edad más temprana, y se busca medidas, insisto, más focalizadas en ese tipo de cáncer. Sí. Bueno, no sé si. Y en el caso de los cánceres que te generan el sedentarismo, la mala alimentación, la contaminación, las sustancias, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, en el hombre,
uno de los cánceres más comunes asociados es cáncer de colon, que lo vemos mucho, sobre todo en adultos jóvenes. También hay un cáncer que dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que se asocie, por ejemplo, a obesidad, ¿no? Que es el cáncer de esófago. Ajá. El cáncer de esófago, si hay una persona obesa, pues hombre o mujer, la presión de la grasa que tiene a nivel abdominal hace que haya reflujo en el esófago, empieza a ocasionar una lesión benigna, que es un esófago de Barrett, y esa lesión benigna puede ser premaligna y finalmente terminar en un cáncer de esófago por la obesidad y por la compresión que tenemos con la grasa abdominal, ¿no? Pero la mayoría de los cánceres, mama incluso, cervicouterino, páncreas, pueden estar asociados o tienen cierta predisposición cuando no hacemos o cuando no prevenimos, o incluso asociados a obesidad. ¿Y cuáles son los factores que nos deberían de estar prendiendo las alertas? No sé, o síntomas, o sea, ¿qué podemos nosotros observar? Bueno, de entrada creo que es importante conocernos, conocer nuestro cuerpo, conocer y saber cómo reacciona, porque entonces ahí es donde empezamos a ver, esto, no sé, esta manchita no la tenía, y ¿cuáles son esos factores que tenemos que no deberíamos pasar por alto? Bueno, por ejemplo, mama, es indispensable que desde que empieza vida sexual activa aprendamos a revisarnos y a explorar nuestras mamas, que es la autoexploración, ¿no? Hay una manera de hacerlo, podemos preguntarle a nuestro médico, a alguna enfermera. Se recomienda hacer la autoexploración, por ejemplo, una semana después de la menstruación, porque la menstruación te puede causar un poco de inflamación. Cualquier bulto, cualquier alteración, cualquier cambio de color o en la mama o en la piel de la mama, hay que visitar al médico. No deberíamos de llegar hasta allá, eso ya son datos tardíos. También si el pezón, nuestros pezones deben de estar firmes, si hay retracción del pezón, pues eso también es un dato de que algo no está bien. En relación, por ejemplo, a otro cáncer que es frecuente, que es el cáncer de colon, pues a veces hasta cómo están las evacuaciones, ¿no? Este se puede presentar en la parte terminal del colon y a veces está estreñido o tiene hemorroides o sangra, son datos sutiles de que algo no había está leído bien. También que evacuaciones muy delgadas. Ajá, cambia el grosor de la evacuación o hay sangre, sí puede ser hemorroides, pero hay que revisarnos, ¿no? Porque si es un adulto joven con estas alteraciones, bueno, pues también no es normal. Otro cáncer, otra manera de cuidarnos, ¿no? Las mujeres, otro cáncer frecuente que ha bajado en frecuencia justamente por la utilización del Papá Nicolau, es el cáncer cervicouterino. Entonces, hacerse cada año después de que inicia su vida sexual activa tu Papá Nicolau es muy importante porque además se presenta ya en mujeres jóvenes y está relacionado con el papiloma. Vacunar a nuestros niños contra el papiloma, y esto nos va a evitar un cáncer en el adulto, ¿no? Que también ha bajado justo primero por el uso del hacer el Papá Nicolau a las mujeres y segundo por la vacunación. O sea, podríamos estar hablando que en un mediano largo plazo va a ser mucho más la disminución. Ojalá, pero era el primer lugar hace algunos años, ahorita ya lo superó mama, pulmón está también en los primeros lugares y colon. De pulmón, pues gente que baja mucho de peso, que ya sabemos que puede ser fumador, ya no hay tanto, pero bueno, en algunas mujeres que cocinaban con leña también estaba relacionado. Entonces, la tos frecuente, la disfonía que no se les quita, de hecho, pues pueden crecer los ganglios también, sobre todo supraclaviculares en el adulto, arriba de la clavícula. Lo que llaman el esputo, o sea, si tengo tos y de repente está sanguinolenta, completamente normal. Son algunos datos específicos de los 3 principales tipos de cáncer. El otro que deberíamos de cuidar en los adultos ya más grandes y que también se puede detectar de manera oportuna, pues es el de próstata, ¿no? Igual ahora a lo mejor no vamos a ver la evacuación, pero sí el chorro al hacer pipí, que de repente se corta o se queda con que va pausado, ¿no? Entonces, pues también hay que visitar al urólogo, sobre todo mayores de 50, 60 años. Sí tendrían que hacerse su exploración y a lo mejor en algunos de ellos hay como algunos estudios que podemos pedir, por ejemplo, en próstata, pues les piden el antígeno prostático. Y bueno, es una manera de detectarlos de manera más oportuna. A lo mejor ya no lo pudimos prevenir,
pero sí la detección oportuna de cualquier tipo de cáncer mejora la posibilidad de sobrevivir a él. Doctora, vámonos a una pausa y regresamos para hablar, ahora sí que de sus meros moles, especialmente del tema de los niños, porque insisto, es bien importante que papá, mamá sepan cómo identificarlo para recibir un tratamiento oportuno. Vamos a una pausa, es breve y regresamos. ¿Dónde está Mega Noticias? Megacable App. Espera, aquí estamos, seguimos en el 151, ahora con cortes informativos de 6 de la mañana a 11 de la noche. Todo lo que necesitas saber en 10 minutos, la mejor información sin rodeos. Sintoniza Mega Noticias Morelia. No sé qué hacer, se me corta el internet todo el tiempo. ¿Y estos reclamos de cuántos años son? ¡De esta semana! Tranquila, contratada y conectada. Si no estás conforme con tu compañía de siempre, conéctate con nosotros. En Mega estamos buscando clientes como tú. Activa la señal de Netflix con el poder de la fibra en Mega. Estamos de regreso, gracias por continuar en Mega Noticias. Estamos hablando esta noche sobre el cáncer en general. Vamos a hablar ahora sobre el cáncer infantil con la doctora Silvia Chávez Gallegos. Ella es jefa del Departamento de Oncología del Hospital Infantil. Sí. Sí. Y platicamos ya hace un momento sobre el cáncer en general, el cáncer en adultos, y adelantábamos que íbamos a platicar sobre el cáncer infantil. ¿Cuáles son los tipos de cáncer en niños y niñas más frecuentes actualmente? Bueno, tenemos 3 tipos principales. En primer lugar, leucemia. Segundo lugar, en el mundo reportan tumores de la cabecita. Y tercer lugar, linfomas. Pero en México y en Michoacán tenemos leucemia, primer lugar, segundo lugar, linfomas y tercer lugar, tumores de la cabeza. ¿Y cómo se han comportado los números, las estadísticas en los últimos años? Bueno, en relación a casos nuevos, más o menos nos hemos mantenido constantes. Este año 25 tuvimos un poquito baja en el hospital, pero tenemos algunos factores que justifican esa baja. Nosotros al año estábamos diagnosticando 85 a 90 pacientes nuevos por año. El año pasado bajó un poquito a 65, pero ya hay atención de oncología en el IMSS, antes no había. Hay algunos pacientes que también ya se atienden en el ISSSTE, ahí ya ven leucemias, y ya tampoco vienen como antes venían los de Guanajuato, Guerrero, que se atendían aquí. Entonces prácticamente nos quedamos con la población no derechohabiente, y también, bueno, pues hay más pacientes en otras instituciones, pero la constante ha sido así. Yo tengo ya el programa de gratuidad de niños con cáncer, empezó en el 2003, entonces ya tengo 23 años como oncóloga pediatra aquí en el hospital infantil, y bueno, el pionero fue el doctor Primo. Él llegó como en los 90s, cuando pues no había nada, no había pacientes curados, no había estadísticas, y bueno, fuimos mejorando, y actualmente la supervivencia de todavía los 2000, que estaba como en el 20%, gracias a diferentes estrategias que se han realizado, estamos arriba del 60-65% más o menos. ¿Qué es lo que se ha hecho justamente para esto? Mucho trabajo. En el 2003, que solo éramos, el doctor llegó en el 92,
ya llegó con el protocolo, cómo curarlos, pero no había medicamentos, no había. Entonces la primera estrategia fue un banco de medicamentos donde el paciente pagaba parte del medicamento y había un fideicomiso que les daba otra parte. Aún así el abandono era del 30%, no había posibilidad de curación. En el 2003, justo cuando yo regreso como oncóloga a Michoacán, se sale el programa de gratuidad para niños con cáncer. Michoacán es pionero en gratuidad para niños con cáncer y entonces igual de tener 20 pacientes al año empezamos a tener 60, 80. Ajá. Hubo años que pasábamos los 100 pacientes nuevos por año porque todo era gratuito, sigue siendo gratuito. En el 2005, apenas después de 2 años de nosotros, empieza el Programa Nacional de Gastos Catastróficos y entonces se suma y teníamos 2 programas de gratuidad. Eso cambia completamente. Claro. El que el niño esté aquí. Se creó también el albergue porque el niño tiene que estar cerca del hospital para atender las complicaciones. AMAN inició en el 2004, entonces estaba a 2 cuadras del hospital, sigue ayudándonos con el transporte y posteriormente hemos hecho convenios, tenemos convenios tanto nacionales como internacionales. Tenemos un convenio desde el 2018 con San Judas en Estados Unidos, donde hay capacitación para todo el hospital, para tratar las complicaciones y además estamos haciendo estudios importantes junto con ellos que se hacen en Querétaro para clasificar bien la enfermedad como la leucemia y eso tampoco cuesta y bueno, es otro avance, ¿no? Tenemos convenio con varias YAP, sobre todo la que iniciamos fue AMAN primero, después Casa de la Amistad. Casa de la Amistad es una YAP que está en México, pero gracias a ellos pudimos hacer convenio con Estados Unidos, con Querétaro, y ellos además nos dan en especie medicamentos. En la pandemia hubo en muchos estados mucha baja de los medicamentos y nosotros gracias a las asociaciones y bueno, al esfuerzo del gobierno también, no tuvimos tanto desabasto, ¿no? Hemos crecido el número de oncólogos también, iniciamos 2, el doctor ya se jubiló, actualmente somos 7 oncólogos pediatras en el hospital, estamos en todos los turnos, inicialmente pues 2 era solo en la mañana. Además, no solo el niño con cáncer no solo se cura por el oncólogo, se necesita un equipo multidisciplinario que tiene el hospital, enfermería, trabajo social, psicología. Tenemos más infraestructura, ¿no? Ahora en este hospital que nos cambiamos hace 5 años, pues tenemos tomografía, resonancia, ahora el nuevo, estamos contentos también, bueno, yo en especial porque se cambió el acelerador lineal para radioterapia. Nuestros niños se iban a radiar a Querétaro, que tampoco les cuesta, Casa de la Amistad pagaba. Pero una cosa importante es el aparato que hace el PET, ¿no? Hay algunos niños que lo ocupan, ya tenemos pacientes que se han hecho el PET, es un estudio caro que anteriormente se mandaba a Guadalajara, a México a hacer, y caro además lo tenían que pagar y ahorita ya se hace en Michoacán. Entonces todo eso se junta, las buenas voluntades, los trabajadores, es un equipo muy grande, incluso la capacitación a los papás, que ha hecho que mejoremos la supervivencia de los niños. Algo importante que hace el gobierno es detección oportuna. Entonces los cursos de detección oportuna, enseñar al médico de primer contacto. He trabajado con los municipios, junto con AMAN, hemos trabajado con los maestros, la SEP nos ha invitado a capacitar a los maestros sobre los principales signos y síntomas de cáncer. Entonces creo que son muchos factores los que han mejorado el que se atiende al niño. Ahora el papá, que también fue pionero en Michoacán, recibe una beca de 4,000 pesos al mes por parte del gobierno del estado, por Secretaría del Bienestar. Entonces les ayuda para pasajes, comidas. Y este año pasado se implementó otra beca a nivel nacional por la presidenta, donde reciben 6,400 cada 2 meses. Entonces nuevamente Michoacán empezó con 2 programas de gratuidad y ahora 2 becas para los niños y las familias cuidadoras de los niños que tienen cáncer. Que era mucho de lo que, como tú comentabas, ¿no? Que no continuaban abandonaban el tratamiento porque pues por falta de recursos. Y hablando justamente del tema de la detección, me gustaría que nos platicaras un poco
para los padres, madres de familia, y ahora me parece bien importante esto que también mencionas, los maestros, porque al final maestro, maestra son quienes están gran parte del tiempo con los niños y pueden encontrar o detectar algo que pueda ser significativo. ¿Cuáles son estos síntomas o estos focos rojos que se tienen que tomar en cuenta? Hablando inicialmente de leucemias y linfomas, que es lo más frecuente, y algo que puede detectar el maestro es el color, ¿no? Aquel niño que en pocas semanas cambia de color o se pone más pálido, por decirlo de manera correcta. Yo digo los maestros porque son los que diario les ven la carita. Tengo que decir también que las enfermedades de cáncer infantil son enfermedades agudas, o sea, no tienen mucho tiempo padeciéndola. Leucemia, que es la más frecuente, de que inician los síntomas a que la diagnosticamos son más o menos 6 semanas. Entonces, si ese niño cambia su carita a verse más pálido, en poco tiempo, pero además no quiere jugar, no pone atención, algo está pasando y hay que revisarlo. Eso sería hablar de un solo síntoma. La mayoría de las veces van acompañados. Otro dato que nos puede causar ponerle atención es la fiebre. La mayoría de los niños antes de los 5 años alguna vez en su vida han tenido fiebre, la mayoría asociada a una infección. Entonces la fiebre que es prolongada, que dura más de 2 semanas, eso ya no es normal. Además, si ya recibe atención, si ya recibe medicamentos, incluso si ya recibe antibiótico y sigue con fiebre, no es normal. Y algunas características de la fiebre es el horario de presentación. Es más frecuente que la fiebre que se asocia a alguna enfermedad neoplásica sea más por la tarde-noche, ¿no? A veces esa fiebre no la encontramos, lo llevan al pediatra, al médico, y no hay un lugar donde encontremos el médico que está infectado, ¿no? Oídos bien, pancita bien, garganta bien. Entonces puede ser una fiebre que no está asociada a una infección, pero también puede haber una infección, ¿no? Porque estos niños pueden tener las defensas bajas, entonces también pueden estar infectados. Otro dato importante sería el sangrado. El niño que tiene algún tipo de sangrado, sobre todo pueden iniciar con moretones o manchitas, puntitos rojos, que son datos de sangrado en la piel, sobre todo en sitios que no consideramos de roce, ¿no? Las manitas y los pies con frecuencia tienen moretones por el contacto de jugar. Pero si a un niño le aparecen moretones o puntitos rojos en el tronco, en la cara, completamente anormal, o en el paladar blando, o sea, cuando abrimos la boquita y le vemos puntitos rojos, eso es un foco importante de que algo no está bien. En la misma boquita puede inflamarse las encías, ¿no? La leucemia puede inflamar la encía, entonces pareciera que tiene una gingivitis, eso es anormal. Puede salirle sangre de la nariz, ¿no? Hay niños que les sale por cualquier motivo, porque cambia el clima o porque le dio gripe, pero aquel niño que nunca le había sangrado la nariz y le sangra y es de difícil control, anormal. Cualquier sangrado, como por pipí o por popó, es completamente anormal, ¿no? Entonces, esto sería en relación, sobre todo, todos estos síntomas a leucemia y linfoma, y me faltaría solamente decir en estas dos patologías los crecimientos ganglionares, ¿no? Que son las bolitas que pueden crecer en el cuello, arriba de la clavícula, en las axilas o en las ingles. El niño hasta los 12 años puede tener esos crecimientos del chiquito, ¿no? En el cuello menor de 1 centímetro, en el ingle menor de 1.5 centímetros, y no tiene nada, ya lo revisé, perfecto, sube, corre, baja, a lo mejor le hago un estudio y todo bien. Pero ¿cuándo me alarma? La localización. Si hay un ganglio que crece arriba de las clavículas, hay que llevarlo inmediatamente. Si hay un ganglio mayor de 2 centímetros en axila, hay que llevarlo. Retroauricular, atrás de las orejitas, hay que llevarlo a revisión. Doctora, se nos acaba el tiempo, perdón, está muy interesante la plática, yo creo que vamos a volverte a invitar. Se nos acaba el tiempo, agradezco muchísimo que hayas venido esta noche con nosotros, que estés aquí, que nos hayas brindado todos estos datos bien interesantes en torno al cáncer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias también a usted por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana, que pasen muy buenas noches.